Listo, buenos días. Mi nombre es Juliet Vanessa Tando Castillo. Soy del programa de Tecnología y Radiología en Imágenes Diagnósticas y voy a hablar sobre la actividad 1. Voy a hablar sobre el efecto determinista y el efecto estocástico. Empecemos con el efecto determinista. Es la idea de que todo lo que sucede tiene una causa específica. En otras palabras, si se conocen los principios y reglas básicas del sistema, se puede predecir el resultado. Aquí tengo 3 ejemplos, que es las leyes de la física, las reacciones químicas y el cálculo matemático. De las leyes de la física, la caída de un objeto al suelo se puede representar con precisión mediante la magnitud de la fuerza. Como una pelota, si la tiras, siempre rodará hacia abajo por la gravedad. Las reacciones químicas, en una reacción química con reactivos y condiciones específicas se produce el mismo producto como el vinagre y el bicarbonato. Si mezcla estos dos, siempre producirá burbujas de dióxido de carbono. Y el cálculo matemático, resolver una ecuación matemática en determinadas circunstancias producirá el mismo resultado. Y seguimos con efecto estocástico. Un efecto estocástico representa un grado de aleatoriedad, ya que el resultado no es completamente predecible. Incluso si se conocen los principios básicos, la variación y la aleatoriedad son importantes aquí. Entonces tenemos 3 ejemplos: el tiro de un dado, mercados financieros y el clima. Entonces, el ejemplo del tiro de un dado. Los resultados de tirar los dados son impredecibles, aunque se conoce la probabilidad de cada turno. El resultado es incierto, puede ser cualquier número del 1 al 6. Mercados financieros, los precios de las acciones pueden variar debido a circunstancias imprevistas, aunque ciertas condiciones son comunes. Y el clima, aunque el tiempo se puede predecir, el tiempo tiene una variabilidad que puede ser difícil de predecir con certeza. Eso es todo, muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Rubén Alejandro Rodríguez Morcillo, soy estudiante de Radiología e Imágenes Diagnósticas. En este video vamos a hablar sobre la actividad 3, donde nos pide que elaboremos un cuadro que contenga la composición en porcentajes atómica y molecular del cuerpo humano. Cabe resaltar pues mm, cabe resaltar que casi el 99% de la masa del cuerpo humano se compone de 6 elementos como son el oxígeno, el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el calcio y el fósforo, y solo alrededor de los 0,85 está compuesto por otros 5 elementos como son el potasio, el azufre, el sodio, el cloro y el magnesio. Y los 11 son necesarios pues, para nuestro organismo y para nuestra vida. El 98,7% de nuestra masa corporal se compone de oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, calcio y fósforo. El 65% de nuestro cuerpo se compone de agua. No es de extrañar que el oxígeno y el hidrógeno sean elementos muy abundantes en nuestro cuerpo. Como podemos ver, pues el elemento químico que poseemos más en nuestro cuerpo son el oxígeno, seguido del carbono y del hidrógeno. Mi nombre es Edwin Rodríguez. En este momento estaré explicando la actividad número 5 del taller de radiobiología, donde nos pedían elaborar un dibujo y explicar el ciclo celular con sus principales características en sus fases, tanto en la fase G1, G2, síntesis y mitosis, y radiosensibilidad relativa en cada una de sus fases. Este es un dibujo de la representación del ciclo celular, donde encontramos cada una de sus fases. La fase G1 procede la fase de la síntesis, luego de ello va la fase G2, luego sigue la fase de la mitosis y aquí ya termina pues como tal el ciclo celular. Eh,
En cuanto a la radiosensibilidad, está semaforizada en el dibujo, donde para la fase G1 es moderada, para la fase de la síntesis es baja, para la fase G2 alta y para la fase de la mitosis muy alta. Bueno, esta es una tabla donde está la respectiva fase, la radiosensibilidad y sus respectivas características. Para la fase G1, donde ya anteriormente había dicho que la radiosensibilidad era moderada, las células en G1 son relativamente sensibles a la radiación, pero menos que en las otras fases, porque su característica es donde crece y sintetiza las proteínas necesarias para la división celular. Es una fase de intensa actividad biosintética. Para la fase de S o síntesis, la radiosensibilidad es baja. Las células en la fase de la síntesis son menos sensibles a la radiación debido a la replicación activa del ADN. Su principal característica es que se va duplicando el ADN, asegurando que cada célula hija reciba una copia completa del genoma. También se duplican los centrosomas. Para la fase G2 ya tenemos una radiosensibilidad alta. Las células en G2 son muy sensibles a la radiación, ya que cualquier daño en el ADN puede afectar pues, la división celular. La célula continúa creciendo y se prepara para la mitosis. Se verifica que la duplicación del ADN haya concluido correctamente y se reparan los posibles daños. Es por eso que la radiosensibilidad es alta. En la fase M, ya mitosis, es muy alta la radiosensibilidad. Las células en mitosis son extremadamente sensibles a la radiación, ya que cualquier daño puede impedir la correcta segregación de los cromosomas. Su característica se debe al material genético duplicado entre las dos células hijas. Esta fase incluye la profase, metafase, anafase y la telofase, seguida de la citocinesis. Cordial saludo, mi nombre es Andrés Valero, nuevamente por acá estamos sobre la fase 4, vamos a hablar sobre la actividad número 7 en el curso de radiobiología y radioprotección. Pues la premisa que nos plantea la actividad es justificar la afirmación sobre la concentración de oxígeno, la edad y la recuperación celular son factores biológicos que afectan la radiosensibilidad. Entonces vamos a ello. Cuando hablamos sobre la concentración de oxígeno, vamos a tener que hablar sobre el efecto del oxígeno como tal. La presencia del oxígeno potencia el daño causado por la radiación. Cuando una célula radiada entra en contacto con el oxígeno, se forma pues, un material que se llama peróxido de hidrógeno, que es un radical libre altamente reactivo eh, que daña el ADN y otras moléculas celulares. Listo. También tendremos que hablar sobre la hipoxia. Las células tumorales, como a menudo se encuentran en condiciones de bajo oxígeno, o sea, hipóxicas, esto hace que sean más resistentes a la radiación. Por eso es que los tratamientos de radiación pues, no surten tan buen efecto y no permiten que el daño del ADN sea tan efectivo en ausencia del oxígeno. Listo. Ahorita hablemos cómo afecta la edad en el ámbito de la radiosensibilidad. Pues digamos que entre más edad se tenga, la capacidad de las células de reparar el daño del ADN disminuye drásticamente. Esto hace que las células de las personas mayores sean obviamente más susceptibles a daños por la radiación. También la edad, digamos que afecta en la acumulación del daño. Pues, a lo largo de la vida las células acumulan daño en su ADN y este daño previo puede sensibilizar a las células a la radiación que se le adicione. Cuando hablamos de microambiente tumoral, pues en el caso de los tumores el microambiente se refiere a los pacientes mayores, puede ser más complejo debido a que pues, es menos favorable para la respuesta del tratamiento, incluyendo la radioterapia.
Ahorita en el apartado de la recuperación celular tenemos como la reparación del ADN. Después de la irradiación, pues las células intentan reparar todo el daño que se le causó pues, al ADN. Y la capacidad de recuperación o de reparación varía entre diferentes tipos de células y está influenciada por factores como la edad y la presencia de oxígeno, pues que ya lo acabamos de ver. Listo, ahorita hablemos de la repoblación celular, pues digamos que las células sanas pueden proliferar para reemplazar las células que se han dañado por la radiación. Esta repoblación celular puede ser limitada eh, por la eficacia de la radioterapia, especialmente si esta es lenta o incompleta, pues debido a que no se van a recuperar rápidamente y esto depende mucho de cada individuo. Muchas gracias, hasta aquí va la exposición. Buenas noches, a continuación presentaré una breve explicación sobre en qué consiste el síndrome de radiación aguda. Describiré los síntomas, las etapas, el diagnóstico y el tratamiento. ¿En qué consiste el síndrome de radiación aguda? El síndrome de radiación aguda es el término médico para el daño que ocurre en el cuerpo después de la exposición a una gran cantidad de radiación dentro de un periodo corto de tiempo. La cantidad de daño y el tipo de daño que ésta provoca al cuerpo dependerá de la dosis y la cantidad de radiación absorbida por el cuerpo. Los síntomas. El inicio de los síntomas y el tipo de síntomas depende de la exposición a la radiación. Cuando el paciente ha sido expuesto a dosis pequeñas de radiación, sus síntomas serán gastrointestinales, como náuseas y vómitos. También incluyen una disminución en los recuentos sanguíneos y mayor probabilidad de infecciones. Cuando el paciente ha estado expuesto a mayor exposición a radiación, sus síntomas serán neurológicos y puede llevar a la muerte. Las náuseas, los vómitos, la fatiga, los dolores de cabeza, la fiebre y el enrojecimiento son síntomas de síndrome de radiación aguda, pero son tratables. Las etapas del síndrome de radiación aguda en el paciente se presenta en 3 etapas, las cuales son las siguientes. La fase prodrómica es el periodo inicial de la enfermedad donde aparece la sintomatología inicial como las náuseas, el vómito, dolor de cabeza y la pérdida de apetito. El periodo de latencia. En este periodo desaparece la sintomatología inicial y empieza el desarrollo de la tercera etapa. Por último tenemos la enfermedad manifiesta. En este encontraremos los 3 síndromes finales de esta enfermedad. El síndrome hematopoyético. Este síndrome afecta a los tejidos que producen las células sanguíneas. El síndrome gastrointestinal. Este síndrome afecta el tubo digestivo. Y el síndrome cerebrovascular. Este síndrome afecta el cerebro y el sistema nervioso. El diagnóstico. Para tener un diagnóstico, el médico deberá realizar una serie de exámenes donde determina la dosis o cantidad de radiación absorbida por el paciente. Se preguntará la duración de la exposición a la radiación y la distancia desde la fuente de radiación. Se realizarán análisis de sangre que identifican la disminución en las células sanguíneas para detectar cualquier cambio anormal en el ADN de las células sanguíneas. El medidor de estudio ayuda a determinar la ubicación de las partículas radioactivas en el cuerpo. El dosímetro ayudará a medir la dosis absorbida de radiación, pero solo si también estuvo expuesto a la misma radiación del paciente. Por último tenemos el tratamiento, que aunque el síndrome de radiación aguda no tiene cura, existen una serie de tratamientos para controlar los síntomas a medida que van surgiendo. El tratamiento del síndrome de radiación aguda consiste en terapia de apoyo con transfusiones de sangre, antibióticos para combatir la infección. En casos graves es necesario realizar tratamientos agresivos que incluyen transfusiones de médula ósea. El tratamiento para el síndrome de radiación aguda se realiza tanto externamente como internamente. Para el tratamiento de contaminación externa tenemos la descontaminación del cuerpo, quitándote la ropa y lavando la piel con agua y jabón. Tenemos el factor estimulante de colonias de granulocitos. Este tratamiento es para la médula ósea dañada. Este factor estimulante es una proteína que ayuda al crecimiento de glóbulos blancos, la cual ayuda a contrarrestar el efecto de radiación en la médula ósea. El tratamiento de apoyo. Este incluye antibióticos, analgésicos, líquidos intravenosos y se hace para tratar infecciones bacterianas, fiebre, quemaduras, deshidratación, dolor de cabeza, náuseas, vómitos y diarrea. Tratamiento para contaminación interna. Algunos tratamientos pueden ayudar a reducir el daño causado por partículas radiactivas en los órganos internos. Azul de Prusia
o radiocartasa. Ese tratamiento con azul de Prusia aumenta la eliminación de partículas radiactivas y también reduce la cantidad de radiación que las células pueden absorber. El yoduro de potasio es una forma de yodo no radiactiva. El tratamiento con yoduro de potasio ayuda a llenar las lagunas de la tiroides para evitar la absorción del yodo radiactivo. El yodo radiactivo se excreta gradualmente a través de la orina del cuerpo. El yoduro de potasio es más efectivo cuando se toma dentro de las 24 horas posteriores a la exposición. Gracias.